Definitivamente, queridos amigos, Colombia nunca deja sorprendernos, y más con este tipo de políticos, los cuales son los tradicionales de Colombia, que siempre utilizan la figura de la memoria selectiva o inclusive fingen tener demencia. Y eso es lo que le ha pasado a estas dos señoras, a la señora María Fernanda Cabal y la señora Vicky Dávila, entre otros de la derecha, algunos políticos tradicionales, los cuales salen de forma sistematizada a atacar al gobierno Petro con el mismo video, todos usando el mismo video. Pero en este caso nos vamos a enfocar en Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, la cual Vicky Dávila, por ejemplo, dice: esta es la cara de la ineficacia, la torpeza, la ideologización para administrar desde el gobierno Petro a Colombia. Sufren los colombianos. Y acá pues nos muestra un video que hay que admitir que hay un tumulto de personas, hay una fila bastante grande para poder diligenciar el pasaporte. También pues sale María Fernanda Cabal con el mismo video diciendo lo siguiente: los colombianos en Bogotá buscando sacar su pasaporte en condiciones absurdas, porque este gobierno, que actúa de manera criminal contra la dignidad de cada uno, acaba con un sistema que funcionaba hasta que ellos le metieron la mano. Oiga muy bien esta frasecita: acabó con un sistema que funcionaba hasta que ellos le metieron la mano. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esa frase. Dice: aquí Leiva, Murillo y Laura Sarabia, de la mano de Petro, le deben responder al país. Ese era el cambio: ver a los ciudadanos con sus hijos en medio de tumulto para lograr una cita o un pasaporte. Nos encargaremos de llevar ante la justicia a los responsables de este desastre. Acá nos podemos dar de cuenta cómo la derecha cada vez es más hipócrita y sobre todo cómo utiliza la memoria selectiva y fingen tener demencia, ¿no? Porque al parecer no se acuerdan que este tipo de problema ya venía desde mucho antes y fue generado desde el gobierno del señor Iván Duque. Recordemos que en su momento la canciller, la señora Marta Lucía Ramírez, salió pidiéndole disculpas a los colombianos por las largas filas para sacar el pasaporte. Y también, pues recordemos que cambian el procedimiento desde el 3 de diciembre de la fecha en que estaba gobernando el señor Iván Duque, o sea, del 2021. Entonces, esto no es un problema de ahora, es un problema que viene desde mucho antes. También recordemos que en su momento el señor Daniel Coronel habló acerca de todo este tema. Dice: decisiones del gobierno Iván Duque complicó la crisis de los pasaportes. Entonces, no es una crisis que esté sucediendo ahora, no, porque es una crisis que viene desde mucho antes. Inclusive, no pueden llegar y hablar acerca de larga fila cuando en su momento fue mucho peor, porque así hubieran filas, muchas personas no podían sacar su pasaporte. Inclusive hay muchos mensajes de colombianos en su momento, los cuales intentaban sacar citas y no podían hacerlo. Entonces, es un problema que viene de mucho antes, pero nos damos de cuenta cómo la derecha pues busca siempre la memoria selectiva para acusar al gobierno del presidente Petro, pero no hablan acerca de estos problemas que ya venían ocasionándose en los anteriores gobiernos. Aparte de eso, también podemos ver una entrevista por Caracol Radio, la cual quiero mostrarles a ustedes, porque acá nos evidencia cómo algunos colombianos estaban asustados debido a los medios de comunicación tradicionales, a todos esos periodistas que siempre utilizan la información de mala manera para poder generar pánico en los colombianos. Y escuchemos lo que dice esta colombiana referente al pasaporte, porque ella tenía ese afán de poder ir a sacar el pasaporte. Al menos nos dijeron que sí se podía sacar el pasaporte, porque nos traían asustados que no se podía, pero sí. Están entrando. Nos traían asustados que no se podía. ¿Quiénes los traían asustados? Claro que sí, los medios tradicionales de siempre. Caracol, RCN, El Espectador, El Tiempo, siempre decían que iba a haber un problema inmenso con los pasaportes. Por tal motivo es que nosotros vemos este video que publica Vicky Dávila, este video donde hay tantos colombianos, donde vemos esa fila tan increíble, ese tumulto, porque todos están asustados. Todos dicen: bueno, si no vamos ahora a sacar el pasaporte, no va a ser nunca, tenemos que agilizar. Por ese motivo es que vemos a todos estos colombianos ahí amontonados intentando sacar el pasaporte. Pero ante todo esto también vamos a dar un parte de tranquilidad, porque desde la Cancillería de Colombia se dice que hay pasaportes, que la gestión está bien y sobre todo que los procedimientos se están realizando de forma adecuada. Mire lo que dice Daniel Rincón, coordinador encargado de la Oficina de Pasaportes, sede Centro, informó que el trámite de expedición y entrega de documentos opera con total normalidad. En la última semana se han expedido un promedio de 2.600 pasaportes diarios en esta sede. Hágame el favor.
Y ni qué hablar del momento de Duque, de los pasaportes, esa crisis de los pasaportes, donde supuestamente se le debían a los colombianos más de 800.000 pasaportes, los cuales estaban trabados debido a esa crisis de pasaporte con Iván Duque. Pero eso no lo mencionan, ¿no? Porque de eso no se acuerdan. Miremos muy bien lo que dice el señor Daniel Rincón. Soy Daniel Rincón, coordinador encargado de la Oficina de Pasaportes de Centro. Queremos informar a la ciudadanía que en este momento la operación se encuentra con normalidad. Hemos mejorado los procesos internos para garantizar una atención eficiente a los ciudadanos. La última semana hemos expedido un promedio de 2.600 pasaportes diarios. Invitamos a la ciudadanía que agende por los canales oficiales en la página web de Cancillería. Si bien está funcionando con total normalidad, entonces ahí vemos cómo la derecha trata de crear este ambiente en toda Colombia de susto, de miedo, de saber qué va a pasar con los pasaportes. Bueno, y esto es algo que siempre han hecho y sobre todo que son muy especialistas para realizarlo, ¿no? También, pues, acordémonos de qué está pasando con los pasaportes, cuál es el problema con los pasaportes en Colombia. Recordemos que la empresa TGC, Thomas Gret Son, son una empresa la cual ha estado envuelta en investigaciones y aparte de eso tiene una mesa directiva increíble porque nos encontramos con muchos personajes como lo sería el señor Juan Manuel Santos que privatizó el ICBF y que le daba los contratos a los privados, así como el señor Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, el cual estaba en investigaciones por narcoparamilitarismo. Entonces, miremos con qué mesa directiva está tratando Colombia para los pasaportes y para el tema electoral. Por tal motivo es que veíamos que el presidente Petro salía a decir que él no quería que fuera Thomas Gret Son. ¿Por qué? Porque es que siempre ganaban ellos las licitaciones, siempre ganaban ellos las contrataciones. Y esto es lo que más ha peleado el gobierno. El gobierno ha peleado la tercerización, que no siga la tercerización. Y acá nos damos de cuenta que estos contratos siempre están amañados. ¿Cómo nos damos de cuenta? Por múltiples observaciones, múltiples demandas por parte de otras empresas de otros países que participan en la licitación de estos contratos, que ellos tratan de poder ganarse el contrato electoral y de pasaportes en Colombia, pero dice que sus observaciones ni siquiera se toman en cuenta. Aparte de eso, siempre tienen el contrato amañado, porque siempre se lo dan a Thomas Gret Son y aparte de eso siempre tienen vinculación. Miren el poder tan grande que hay y sobre todo las personas involucradas detrás de esta empresa. Acá podemos ver en su momento pues una publicación del País, el cual dice un enredo de 2 años, pero nos habla, escuche muy bien de lo que nos habla porque esa es una parte muy importante. Dice, la disputa entre el gobierno y Thomas Gret de la poderosa familia Bautista comenzó en mayo de 2023 con la licitación para renovar la expedición de pasaporte. Varias compañías extranjeras como la alemana Veridos y la francesa Ingroup se retiraron del proceso tras denunciar que los pliegos estaban amañados. Esta palabra amañados es la que utiliza el presidente Petro para referirse a esta empresa, Thomas Gret Son. ¿Por qué? Porque lamentablemente y de forma rara, siempre los requisitos estaban a favor de ellos. Inclusive los primeros en obtener los contratos siempre son Thomas Gret Son. Entonces, miren la conexión que hay ahí con el poder colombiano. Y eso es lo que el presidente Petro trata de eliminar. Bueno, y miren que acá también nos narra lo siguiente. Los pliegos estaban amañados a favor de la empresa colombiana. Señalaron que los documentos del proceso definidos por la Cancillería daban prioridad a quien tuviera una planta de producción en Bogotá, que solo tiene Thomas Gret, y otorgaban solo 44 días para que cada candidato presentara las muestras de tintas, chips de seguridad y papeles especiales. Por ese motivo siempre eligen a Thomas Gret Son, porque hay conexión con el poder político tradicional de Colombia. También, queridos amigos, ante ustedes quiero resaltar esta entrevista muy buena realizada a la exministra Susana Muhammad por parte de Caracol Radio, y es que ella ahí pues nos explica un poco más acerca de todo este tema, nos habla más a fondo de toda la temática que hay oculta detrás de esta empresa TGS, Thomas Gret Son, y sobre todo por qué el gobierno no tiene confiabilidad en esta empresa. Entonces, se la voy a poner acá, queridos amigos, para que la analicen muy bien.
Quiero saludar a esta hora a una de las precandidatas que tiene el Pacto Histórico, a Susana Muhammad. Exministra, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Exministra. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahí la oigo perfectamente, es que al principio no. Bueno, buenos días, exministra. Hola, buenos días, muchas gracias y un saludo a su audiencia y a ustedes. Gracias, por favor, exministra, ¿qué le parecen las declaraciones del presidente Petro? Se lo preguntamos porque en medio de todo y de todo, seguramente lo que se puede corregir al sistema electoral colombiano, el sistema electoral colombiano le ha garantizado al Pacto Histórico una representación en el Congreso que es significativa, una alcaldía en Bogotá cuando estuvo el alcalde Gustavo Petro y también una presidencia de la República, que no es poco. ¿Usted también desconfía como él? Mira, hay que poner esto en contexto porque hemos tenido primero un monopolio de la misma empresa. Aquí hay observaciones muy delicadas a una licitación donde se presentaron 3 empresas, o sea, hubo variedad de oferentes para la licitación, pero la mayoría, 9 de ellas, presentaron observaciones que no fueron aparentemente atendidas por la registraduría y habría que preguntarse si aquí estamos ante una licitación sastre en donde solo una empresa, qué casualidad, la misma empresa que ya ha tenido contratos por más de 5 billones de pesos y que ha tenido un monopolio del registro de los datos de los colombianos, accede nuevamente al contrato. Y los empresarios que compitieron dicen que se desestimaron sus observaciones. La pregunta clave aquí es si hubo realmente libre competencia, si estamos ante un monopolio de una empresa en donde sectores de la política han estado en sus juntas directivas y donde ya hemos tenido problemas, como lo que pasó en el 2018, con las curules del MIRA, que ya en el Consejo de Estado se definió, el software falló y no le entregó 3 curules al MIRA, que no pudieron durante el periodo electoral ejercer su derecho político a la representación política en el Congreso de la República. Y también la lista del Pacto Histórico al Senado tuvo muchos problemas en el año 2022 por el software. Esto además ha sido un debate recurrente en las últimas elecciones y tenemos que recordar también pues la realidad de un Congreso que elige el Consejo Nacional Electoral y un Consejo Nacional Electoral que elige el registrador. Entonces aquí pues claro que tiene razón el presidente Gustavo Petro de poner estos cuestionamientos porque no estamos hablando de algo menor, sino de la transparencia de las elecciones y además pues el gobierno ha tenido la misma situación con la licitación de pasaportes, en donde también se trata de los datos de los colombianos. Exministra, ¿usted cree que va a haber elecciones transparentes en el 2026? Pues es necesidad de la garantía del gobierno nacional y el registrador, es una obligación constitucional garantizar elecciones libres, pero empezamos mal, empezamos con una licitación que deja un mal sabor, con un oferente que es el único que parece poder acceder al contrato de la registraduría en una licitación donde hubo muchísimas empresas que participaron y volvemos a caer en la misma empresa con las quejas de las demás. Entonces es una mala señal y ya tendría el gobierno del presidente Petro y la registraduría y los partidos políticos honestamente ponerse a ver qué va a pasar para garantizar, sobre todo nuevamente, el punto que ha sido muy álgido es el software y la capacidad y la transparencia de ese software para definir los resultados. Sobre eso, doctora Susana, pues es que en febrero del 2022 la registraduría adquirió el software. De hecho, su partido político, el Pacto Histórico, tiene una persona que podía vigilar y como magistrado del CNE, pues estar atento a la revisión del software. Cuestionar los resultados que ha entregado la registraduría en los últimos 20 años, pues también es cuestionar entonces las votaciones de Gustavo Petro a la alcaldía, al Congreso, la votación masiva por el Pacto Histórico al Congreso, la votación del presidente Petro en las elecciones donde tuvo más de 12 millones de votos. Claro que hay errores, pero ¿solo se equivocan contando votos del Pacto Histórico o usted cree que esto pasa en general? El software hoy es de la registraduría, es público. Sí, es el software que le compraron a la empresa Indra, pero hay que mirar todo el proceso electoral completo y las interrelaciones entre una empresa, o sea, la registraduría y esta empresa Thomas Gregg en el preconteo, porque el preconteo hace parte del contrato que le van a entregar supuestamente esta tarde a Thomas Gregg. Y yo no creo que hacer un llamado a las garantías electorales y a que haya absoluta transparencia, cuestionar una licitación que no la está cuestionando el gobierno, sino los mismos participantes, cuestionar que solo una empresa puede acceder a todo lo que tiene que ver con contratos de datos del Estado, sea algo que le hace daño a la democracia. Por lo contrario, lo que se está buscando es entender por qué mantenemos un monopolio empresarial en uno de los temas claves, cuando aquí estamos bajo ley 80 y cuando aquí estamos supuestamente en libre competencia, pero pareciera que no hay nadie más en el Estado colombiano, en los contratistas, que pueda manejar estas funciones. Entonces, yo no creo que eso le haga daño a la democracia. Evidentemente se ha buscado garantizar, pero ha habido problemas que tenemos que estar muy atentos, pues porque de lo que se trata es precisamente de garantizar el resultado electoral justo en un momento pues de alta tensión política, como siempre es en Colombia. Colombia es un país de alta tensión política generalmente, y en este momento pues
se ha seguido el proceso democrático con los cuestionamientos, con los procesos, pero hay en este momento pues un hecho concreto que hay que revisar y se está haciendo ese llamado por parte del gobierno nacional. Ahora, yo también creo que sobre esta situación y el pronunciamiento del presidente Petro, pues el gobierno nacional también tiene la obligación de garantizar las elecciones justas y transparentes, y con base en precisamente el llamado que me parece de atención justo, pues deben anunciar medidas porque la situación pues se puede complejizar. Sí, estoy de acuerdo con ese último mensaje, doctora Susana. Yo creo que el gobierno pues tiene y todos la obligación de garantizar que se puedan hacer. Evidentemente, el anuncio que va a hacer hoy la registraduría, muy probablemente para indicar que esa licitación enorme la ha vuelto a ganar Thomas Gregg & Sons, pues va a generar una serie de cuestionamientos por lo que usted dice. Eran los únicos oferentes que quedaron. Tal vez en la pregunta de Fraile, doctora Susana, yo simplemente creo que parte del problema es que el presidente ayer en su largo trino, yo sé que esto deberíamos preguntárselo a él, pero pues también se lo puedo preguntar a usted. Él dice en su trino que el Consejo de Estado ordenó que se cambiara el software porque se estaba haciendo fraude y que se ordenó el cambio. Dice el presidente, pero hicieron trampa, ni se rompió el monopolio, ni se garantiza que no hay fraude, engañaron al Consejo de Estado. Y luego dice, la empresa que maneja el software de escrutinio, que es la francesa IDIME, pero la francesa IDIME subcontrató a Thomas Gregg, que es la propietaria del software fraudulento. Me parece que hemos establecido acá que el software realmente es de la registraduría. Lo que le quiero decir con eso, doctora Susana, es que hacer una acusación de semejantes magnitudes con cosas que no son del todo ciertas, pues es complicado, porque no es un ciudadano común, es el presidente de la República. Mire, yo creo que lo que es necesario mirar, porque esta no es una historia nueva y hemos tenido también debates electorales en América Latina y hay una situación nuevamente monopolística. El Consejo de Estado, hay que ver si el software realmente se cambió, porque una cosa es que se tenga la propiedad del software en la registraduría, pero la pregunta es, ¿ese software qué es? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo ha garantizado que no pasen los errores graves que ya pasaron y que además también son casos judiciales probados? Entonces tampoco son interpretaciones al aire del señor presidente Gustavo Petro. Han habido problemas que inclusive han determinado la negación de derechos políticos por el error del software. También nosotros, que tuvimos una fuerte vigilancia electoral en el año 2022, teníamos muchísimas dificultades de entender, inclusive con esos procesos de vigilancia de los partidos, cómo funciona ese software. El software no es transparente, no tiene realmente acceso, como se ha venido manejando hasta ahora por parte de los partidos políticos. No es una vigilancia a fondo. Entonces, no es un software abierto. Ahora, entonces, fíjese que allí volvemos a mantener un sistema que ha tenido problemas y pues yo ya, pues obviamente, pues creo que el llamado del presidente Petro, y me parece que una vez hecho el llamado, pues lo más importante ahora es entender qué medidas se tienen que tomar, porque no es un buen primer paso en una empresa que ha monopolizado esto y en una empresa también además que tiene pues influencia en su junta directiva de sectores políticos y además en una licitación cuestionada. Sí, eso es así. Ahora, usted mencionaba, creo que Diana tiene una última pregunta, usted mencionaba un asunto que hace parte de estas dudas y es el momento en el que se le quita la elección a unos candidatos inscritos en la lista del partido político Mira. Pero se le devolvieron esas curules con una sentencia muy seria. Se le devolvieron después de 4 años de litigio, cuando ya se había acabado el periodo. Claro, o sea, pero al final no ejercieron su derecho. Obviamente hubo cierto tipo de, me imagino, reparación al partido político, pero el derecho de 4 años de estar en el Congreso de la República es irreparable por un error de un software.